Pruebas gratuitas. Eso fue lo que necesitaron las amigas de mi mujer para decidir si valía la pena conservarme. Qué pena por ellas. No necesito el permiso de nadie para saber mi propio valor. Todo comenzó hace 6 meses, cuando ella llegó a casa hablando de un curso de fotografía que supuestamente le cambiaría la vida. 800 euros por talleres de fin de semana que teóricamente desbloquearían su potencial creativo. Escuché, hice preguntas sobre el plan de estudios, las credenciales del instructor, e incluso sugerí que lo presupuestáramos adecuadamente. Mi respuesta fue de apoyo, pero práctica. Aparentemente, esa fue la prueba número 1. No tenía idea de que estaba siendo evaluado como una rata de laboratorio hasta el viernes pasado por la noche. Estábamos cenando con su círculo de amigas. Ya conocéis el tipo, ese tipo de mujeres que convierten cada conversación en una sesión de terapia y tratan los matrimonios como trabajos en grupo. Estaban discutiendo algún drama sobre otra pareja cuando su amiga hizo un comentario casual que me dejó helado. Al menos él no reaccionó como lo harían la mayoría de los hombres. ¿Recordáis cuando pensamos que estallaría por lo del curso de fotografía? La mesa se quedó en silencio. La cara de mi mujer, Marta, se puso roja, y de repente todos encontraron sus ensaladas fascinantes. Pero lo capté. El desliz, la admisión. Interesante elección de palabras, dije, dejando mi tenedor. Pensamos que estallaría. Casi suena como si estuviera planeado. La amiga intentó retractarse, riendo nerviosamente sobre cómo se había expresado mal, pero no me lo tragué. Llevaba casado el tiempo suficiente para reconocer las señales, la forma en que todas intercambiaron miradas, el repentino cambio de tema, el hecho de que mi mujer no hubiera dicho una palabra para defender el malentendido. Cuando llegamos a casa, no pedí una explicación, expuse lo que sabía. El curso de fotografía fue una prueba. Queríais ver cómo reaccionaría si gastabas dinero en algo frívolo. Ella intentó negarlo al principio, pero nunca he sido de los que aceptan evasivas débiles. Simplemente esperé. El silencio tiene una forma de hacer confesar a la gente culpable. Y efectivamente, la verdad empezó a salir. Sus amigas la habían convencido de que necesitaba saber realmente con quién se había casado. Le plantaron la idea de que debía probar mis reacciones ante varios escenarios. El curso de fotografía fue diseñado para ver si yo era controlador con el dinero o si apoyaba sus sueños. Así que, déjame entender esto correctamente, dije, con voz tranquila pero afilada. En lugar de tener una conversación adulta sobre nuestras prioridades financieras o tus intereses, decidiste realizar un experimento social con tu marido. La forma en que se retorcía me lo dijo todo. Esto no se trataba solo de dinero o fotografía, se trataba de respeto, de si yo era digno de ser tratado como un compañero igualitario, o simplemente otra variable en sus pequeños juegos psicológicos. No pretendía herir a nadie, murmuró ella. Solo querían asegurarse de que fueras bueno para mí. Casi me río. Casi. Bueno para ti. He sido bueno contigo durante 3 años. Pero aparentemente, mi historial significa menos que su aprobación. Esto es lo que realmente me molestó. Yo había pasado su prueba. Mi reacción había sido exactamente lo que cualquier marido razonable debería tener, de apoyo, pero financieramente responsable. Pero ese ya no era el punto. El punto era que pensaban que tenían el derecho de probarme en primer lugar. Caminé hacia nuestro dormitorio y comencé a cambiarme de ropa. Ella me siguió, preguntando a dónde iba. Fuera, dije simplemente. A diferencia de algunas personas, no necesito pasar mis decisiones por un comité primero. Pasé la noche en un bar deportivo, viendo un partido de la liga repetido, no porque necesitara beber, sino porque necesitaba espacio para pensar. Esto no se trataba solo de una prueba. Si lo habían hecho una vez, lo habían hecho antes, y lo harían de nuevo. Cuando llegué a casa, ella estaba despierta esperando, lista para tener la conversación, pero a mí no me interesaban las disculpas o explicaciones. Me interesaba entender el alcance de con qué estaba lidiando. ¿Cuántas pruebas?, pregunté directamente. Ella vaciló, lo que me dijo que la respuesta era más de una. ¿Cuántas?, repetí, mi tono, dejando claro que esto no era una negociación. 3, susurró. 3 pruebas. 3 ocasiones separadas donde mi mujer y sus amigas
Habían manipulado situaciones para evaluar mi dignidad. 3 veces he sido tratado como un candidato para un puesto que pensé que ya ocupaba. Asentí lentamente, procesando esta información. Luego hice algo que claramente no estaba en su manual de juego. Sonreí. Bueno, dije, dirigiéndome hacia el baño. Supongo que sabemos de qué tratará la conversación de mañana. Ella comenzó a responder, pero cerré la puerta tras de mí. Algunas conversaciones requieren preparación, y yo tenía que pensar. Si querían jugar juegos, estaban a punto de aprender que yo no solo participo en juegos, yo pongo las reglas. A la mañana siguiente, no saqué el tema de las pruebas. Hice café, leí las noticias, y actué como si todo fuera normal. Mi mujer seguía mirándome, esperando la explosión que no llegaba. Eso pareció ponerla más nerviosa que cualquier discusión. Alrededor del mediodía, mencioné casualmente algo que me había estado molestando durante semanas. ¿Sabes qué es gracioso? Hace 3 meses, cancelaste nuestra cena de aniversario en el último minuto, porque tus amigas tuvieron una noche de chicas de emergencia. Recuerdo haber pensado que era extraño lo rápido que las elegiste a ellas sobre nosotros. Su rostro se puso pálido. Bingo. Prueba número 2. Eso no fue una prueba, dijo rápidamente. Eso fue solo. Qué coincidencia que sucediera la misma noche que habíamos estado planeando durante semanas. La misma noche que me habías pedido específicamente que reservara el restaurante que querías probar. La vi buscar palabras desesperadamente. La verdad estaba escrita en toda su cara, pero dejé que cavara el hoyo más profundo. Mis amigas me necesitaban, intentó débilmente. Tus amigas necesitaban ver si yo montaría un numerito cuando mi mujer las priorizara sobre nuestro matrimonio. Y cuando simplemente dije, vale, lo dejamos para otro día, esa fue otra estrella dorada en su pequeña hoja de evaluación. Ella no podía negarlo más. La segunda prueba había consistido en verificar mi reacción al ser despriorizado. ¿Sería posesivo, exigente, o sería el marido comprensivo que se adaptaba a los golpes? También había pasado esa prueba. Pero aquí está con lo que no habían contado. Estaba empezando a ver el patrón. Entonces, ¿cuál fue la tercera? Pregunté directamente. Ella negó con la cabeza, afirmando que no podía decírmelo, lo cual fue respuesta suficiente. La tercera prueba era reciente o estaba por venir. Esa tarde decidí tomar cartas en el asunto. Sabía exactamente qué amiga era la cabecilla de esta operación. Beatriz, la que siempre tenía una opinión sobre la relación de todos los demás, la que había tenido ese desliz en la cena. Me presenté en su lugar de trabajo alrededor de las 5. Trabajaba en una de esas agencias de marketing boutique, donde todos piensan que están cambiando el mundo vendiendo jabones ecológicos. Cuando me vio en el vestíbulo, su expresión pasó de sorpresa a pánico. Tenemos que hablar, dije simplemente. Intentó ignorarme, alegando que estaba ocupada, pero yo había conducido por toda la ciudad para esta conversación. No me iba a ir con las manos vacías. 5 minutos, dije. Podemos hacerlo aquí en el vestíbulo, o podemos salir fuera. Tú eliges. Ella eligió salir. Mira, comenzó tan pronto como pisamos la acera. Lo que sea que Marta te haya dicho, ella me contó bastante. Pero no estoy aquí para jugar al detective. Estoy aquí para establecer algunos límites. Su postura defensiva me lo dijo todo. Esta mujer pensaba que estaba protegiendo a su amiga, examinando a su marido, como si yo fuera algún tipo de amenaza que necesitaba monitoreo. Mi matrimonio no es vuestro proyecto de ciencias. Continué. Mi voz nivelada pero firme. Y mi mujer no es tu cliente que necesita coaching de relaciones de alguien que se ha divorciado 2 veces. Eso le dolió. Su cara se puso roja. Estoy tratando de ayudarla, espetó. No, estás tratando de controlarla. Hay una diferencia, y esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Las pruebas se detienen. La manipulación se detiene. Las evaluaciones grupales de mi carácter se detienen. Ella abrió la boca para discutir, pero yo no había terminado. Porque esto es lo que no entiendes. Cada prueba que habéis ejecutado, la he pasado. Pero el hecho de que penséis que tenéis el derecho de probarme en primer lugar, me dice exactamente qué tipo de persona sois. Empecé a caminar de regreso a mi coche. Luego me di la vuelta una vez más. Y para que quede claro, si viene una tercera prueba, puede que no os gusten los resultados. Esa noche, mi mujer estaba inusualmente callada.
Su teléfono vibraba constantemente, pero no lo revisaba como lo haría normalmente. Alrededor de las 8, finalmente me miró con algo parecido a la culpa. «Te llamó, ¿verdad?», dije. Ella asintió lentamente. «Bien. Entonces estamos todos en la misma página ahora». Pero no lo estábamos. No realmente. Porque esa noche me di cuenta de algo que lo cambió todo. Había estado abordando esto como si el problema fueran las pruebas. Como si pudiera hacer que dejaran de evaluarme, podríamos volver a la normalidad. Pero la normalidad era el problema. La normalidad era mi mujer, pensando que era aceptable dejar que sus amigas orquestaran experimentos en nuestro matrimonio. La normalidad era yo, teniendo que probar mi valía a personas que deberían haber sido irrelevantes para nuestra relación. Me había centrado en pasar sus pruebas, cuando debería haber estado cuestionando por qué las estaba tomando en primer lugar. Los siguientes días fueron tensos. Mi mujer seguía disculpándose, prometiendo que las pruebas habían terminado, que les había dicho a sus amigas que se retiraran, pero algo había cambiado en mí. Cada interacción se sentía calculada ahora. Cada conversación me hacía preguntarme si esto era genuino o solo otra evaluación. Entonces, exactamente una semana después de mi conversación con su amiga, mi mujer sacó un tema que me heló la sangre. «Sabes», dijo con cuidado, «tal vez deberíamos hablar de tus ambiciones. Algunas personas piensan que estás demasiado cómodo con donde estás en la vida. Algunas personas, no ella, algunas personas». Dejé mi café y la miré directamente. La tercera prueba no estaba por venir. Ya estaba aquí. Algunas personas piensan que estás demasiado cómodo con dónde estás en la vida. Dejé que esas palabras colgaran en el aire por un momento. Luego comencé a reír, no una risa amarga o enojada. Una risa genuinamente divertida que pareció confundirla más que cualquier reacción que hubiera estado esperando. «Déjame adivinar», dije, secándome los ojos. «Estas mismas personas piensan que debería ser más ambicioso. Tal vez montar ese negocio que mencioné una vez, o volver a estudiar, presionar más para conseguir ese ascenso». Ella asintió lentamente, claramente insegura de hacia dónde se dirigía esto. «Y probablemente sugirieron que sacaras esto casualmente. Ver cómo reacciono a las críticas sobre mis elecciones de vida. Probar si me pongo a la defensiva o si acepto comentarios constructivos». Bueno, su silencio fue confirmación suficiente. «Pues, felicidades. Encontraste mi punto de quiebre. No porque cuestionaras mis ambiciones, sino porque sigues ejecutando su manual incluso después de que te dije que pararas». Me levanté y caminé hacia nuestro despacho en casa. Ella me siguió preguntando qué estaba haciendo, pero no respondí. Tenía una sospecha y era hora de confirmarla. Abrí su portátil. Había dejado su aplicación de mensajería abierta, probablemente por accidente, o tal vez subconscientemente. Quería que la encontrara. De cualquier manera, ahí estaba, un chat grupal llamado Cosas de Chicas, con sus 3 amigas más cercanas. Hice scroll hasta hace 3 semanas. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. No solo habían planeado 3 pruebas, documentaron todo, mis respuestas, sus análisis, sus recomendaciones para escenarios de seguimiento. Se leía como un informe de evaluación psicológica. Prueba 1. Evaluación de control financiero. El sujeto respondió con apoyo, pero de manera práctica, a la solicitud del curso costoso. No mostró signos de abuso financiero o problemas de control. Se recomienda proceder a la prueba 2. Prueba 2. Verificación de prioridad y posesividad. El sujeto aceptó la cancelación de último minuto de los planes de aniversario sin discutir. No se detectó comportamiento posesivo. ¿Alguna preocupación sobre la falta de asertividad? Proceder a la evaluación final. Prueba 3. Análisis de ambición e impulso. Evaluar la reacción del sujeto a la crítica constructiva sobre los objetivos de vida. Determinar si es complaciente o está orientado al crecimiento. Seguí leyendo. Calificaron mis respuestas en escalas. Discutieron mis puntuaciones de inteligencia emocional. Debatieron si mi calma era un rasgo positivo o un signo de desconexión. Pero la parte que realmente me llegó fue el hilo de hace 2 días. Estoy empezando a pensar que podríamos haber ido demasiado lejos.
Él me confrontó en el trabajo ayer. ¿Qué dijo? Básicamente me dijo que me mantuviera fuera de su matrimonio. No fue grosero, pero estaba asustadizamente calmado. Tal vez deberíamos bajar el tono. Una prueba más. Si maneja bien la conversación sobre la ambición, le decimos que se lo quede. Si no, tenemos suficientes datos para recomendar terapia, o algo peor. Giré la pantalla del portátil hacia mi mujer, que se había puesto completamente blanca. Datos, dije en voz baja. Has estado recopilando datos sobre tu marido. Ella comenzó a tartamudear una explicación, pero levanté mi mano. Quiero que leas esto en voz alta, dije, señalando un mensaje en particular. Este de tu amiga Beatriz ayer. Ella negó con la cabeza, pero yo no estaba preguntando. Léelo. Su voz se quebró mientras leía. Honestamente, si pasa esta última prueba, definitivamente debería quedárselo. Los tipos como él son raros, pero si falla, ella necesita saber con qué está lidiando. Quedárselo, repetí lentamente, como si fuera un perro callejero. Estás decidiendo si adoptarme. El silencio se extendió entre nosotros. Podía verla, tratando de formular una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera arreglar esto. Pero no había nada que arreglar. Esto no era un malentendido o un error. Esto fue una invasión deliberada y calculada de nuestro matrimonio por personas que pensaban que sabían más que nosotros. ¿Quieres saber algo gracioso?, dije, cerrando el portátil. Habría pasado su tercera prueba también. Habría escuchado sus preocupaciones sobre mis ambiciones, reconocido sus puntos, tal vez incluso aceptado establecer algunas metas nuevas, porque eso es lo que hacen los adultos maduros cuando se les presentan comentarios. Caminé hacia el dormitorio. Luego me detuve. Pero aquí está lo que nunca probaron. Nunca verificaron para ver si yo era el tipo de hombre que toleraría ser tratado como un experimento de psicología. Nunca evaluaron si aceptaría ser juzgado por personas que ni siquiera me conocen. Ella estaba llorando ahora, disculpándose, rogándome que entendiera que solo quería estar segura, que sus amigas la habían convencido de que era normal, que nunca había pretendido que llegara tan lejos. La peor parte, ni siquiera son las pruebas, continué. Es que pensaste tan poco en tu propio juicio que necesitaste un comité para validar tu elección de marido. 3 años de matrimonio, y todavía no estabas segura de si valía la pena conservarme. Comencé a hacer una maleta, no dramáticamente, no con ira, solo metiendo ropa metódicamente en una maleta como si me fuera de viaje de negocios. ¿A dónde vas?, preguntó. Lejos. Necesito tiempo para pensar si quiero estar casado con alguien que trata nuestra relación como un trabajo en grupo. Ella entró en pánico entonces, prometiendo cortar el contacto con esas amigas, jurando que nunca dejaría que nadie la influenciara de nuevo, rogándome que no me fuera. Es demasiado tarde para promesas, dije con calma. Ya me mostraste quién eres, todas vosotras lo hicisteis. Mientras me dirigía a la puerta, mi teléfono vibró. Un mensaje de su amiga, Beatriz, la cabecilla. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Le mostré el mensaje a mi mujer. Incluso ahora, dije, ella cree que puede controlar la narrativa, cree que puede arreglar lo que rompió. Escribí una respuesta simple. Tienes razón. Ha ido demasiado lejos, pero ya hemos pasado el momento de hablar. Luego bloqueé su número y los números de las otras 2 amigas en su pequeño comité de evaluación. Mi mujer me vio hacer esto y pude ver la realidad golpeándola finalmente. Esto no se trataba solo de las pruebas ya. Se trataba de respeto, confianza y la pregunta fundamental de si nuestro matrimonio era nuestro o de ellas. ¿Puedo arreglar esto?, susurró. No, dije, colgándome la bolsa al hombro. No puedes, porque el daño no está en lo que hiciste. Está en lo que pensaste que tenías derecho a hacer. Salí por la puerta, dejando atrás 3 años de matrimonio y una mujer que apenas ahora se estaba dando cuenta de que algunas pruebas tienen consecuencias que los evaluadores nunca consideraron. Había estado quedándome en un hotel durante 3 días cuando llegó la llamada inesperada. No era de mi mujer como había estado esperando. Era de su amiga, pero no una de las 3 arquitectas de este desastre. Era Nuria, la tranquila, la que rara vez hablaba en las reuniones grupales, pero siempre parecía estar observando todo desarrollarse.
Sé que probablemente no quieras saber nada de ninguna de nosotras ahora mismo, dijo cuando contesté, pero necesito decirte algo. Casi colgué. Casi. Pero algo en su voz me hizo pausar. Nunca estuve de acuerdo con lo que estaban haciendo. Continuó rápidamente, sintiendo mi vacilación. Les dije desde el principio que estaba mal, pero no escucharon. Y sin embargo, no me dijiste nada, respondí. Tienes razón. Debería haberte advertido. Debería haberle dicho a Marta que parara. Pero pensé. Esperaba que entraran en razón, antes de que fuera demasiado lejos. Me senté en la cama del hotel, repentinamente curioso sobre de qué trataba realmente esta conversación. ¿Por qué me llamas ahora? Porque planean redoblar la apuesta. Piensan que si pueden explicarte su razonamiento, hacerte entender que estaban tratando de protegerla, que lo verás a su manera. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Protegerla de qué? ¿De tener un matrimonio estable? Eso es exactamente lo que les dije ayer. Finalmente, tuve suficiente, y dije lo que debería haber dicho hace meses. Ella se quedó callada por un momento, luego continuó. Les dije que estaban destruyendo lo mejor que le había pasado, que eras el tipo de marido por el que la mayoría de las mujeres rezan, y lo estaban saboteando con sus juegos paranoicos. ¿Qué dijeron a eso? Dijeron que no entendía porque nunca he estado casada, que no podía ver las banderas rojas de las que la estaban protegiendo. Banderas rojas, repetí, como ser financieramente responsable, respetar sus decisiones y no montar numeritos cuando los planes cambian. Sé lo loco que suena. He estado viéndolas destrozar tu matrimonio durante meses y me seguía diciendo a mí misma que no era mi lugar interferir. Pero cuando vi esos mensajes ayer, cuando me di cuenta de que te estaban calificando como en algún tipo de evaluación de desempeño, su voz se quebró ligeramente. Perdí los papeles. Les dije que eran tóxicas, que habían cogido a un buen hombre y lo habían convertido en su entretenimiento personal, que si ella te perdía, sería culpa suya. ¿Y qué dijo mi mujer durante esta confrontación? Esa es la cosa. Ella no estaba allí. Tienen un chat separado sin ella ahora. Han estado planeando su próximo movimiento, decidiendo cómo manejar esta situación que has creado al defenderte. Mi presión arterial se disparó. Incluso después de todo, todavía pensaban que esto se trataba de gestionarme a mí, en lugar de reconocer lo que habían hecho mal. Quieren organizar una intervención, continuó, reunir a todos, tener una gran discusión grupal sobre comunicación y entender diferentes perspectivas, como una sesión de terapia dirigida por las personas que causaron el problema en primer lugar. Exacto. Y les dije que si intentaban eso, te contaría todo lo que han estado diciendo a tus espaldas. Me quedé callado por un largo momento procesando esta información. Aquí había alguien que había visto este desastre desarrollarse y finalmente encontró el coraje para hablar. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. ¿Por qué debería creer que eres diferente a ellas? Pregunté directamente. Porque nunca participé, nunca voté sobre tus respuestas ni analicé tu comportamiento. Cuando me preguntaron qué pensaba sobre la prueba del curso de fotografía, les dije que era manipuladora. Cuando planearon la cancelación de la cena de aniversario, dije que era cruel. Y cuando empezaron a hablar de probar tus ambiciones, les dije que iban a perder a una buena amiga si no paraban. Pero nunca me dijiste que no. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Prioricé mantener la paz en el grupo sobre hacer lo correcto. No estoy orgullosa de eso. Su honestidad fue inesperada. En 3 días, de ira y traición, nadie había admitido simplemente que se había equivocado sin tratar de justificarlo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Nada. Solo quería que supieras que no todas pensaban que lo que hacían estaba bien, y quería advertirte sobre su plan de intervención para que pudieras evitarlo si querías. ¿Qué pasa con mi mujer? ¿Cuál es su posición en todo esto? Ella suspiró pesadamente. Está confundida. Sabe que metió la pata, pero siguen diciéndole que tu reacción prueba que tienes problemas de control, que un hombre seguro sería capaz de reírse de sus preocupaciones y seguir adelante. Problemas de control, dije lentamente, porque no toleraré ser evaluado psicológicamente por personas que no están cualificadas para juzgar la relación de nadie. Sé que es al revés. Se han convencido a sí mismas de que tus límites son en realidad defectos de carácter. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia?
dije. Si simplemente hubieran hablado conmigo como adultas, hecho sus preguntas directamente, podríamos haber tenido conversaciones normales sobre cualquier preocupación que tuvieran. En cambio, eligieron el engaño y la manipulación. Lo sé, y les dije eso también. Dije que eras la persona más directa que había conocido, que si querían saber algo sobre tu carácter, todo lo que tenían que hacer era preguntar. Pero eso no les habría dado el control que querían. Exacto. Hablamos otros 10 minutos. Ella me puso al tanto de más discusiones entre bastidores, sus planes de control de daños, sus intentos de reformular la situación como un malentendido en lugar de una traición. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado. Por lo que vale, creo que ella debería luchar por ti. No porque sus amigas lo aprueben, sino porque está a punto de perder algo irreemplazable. Pero no creo que ella se dé cuenta de eso todavía. Después de que terminó la llamada, me senté en la tranquila habitación del hotel y pensé en lo que había dicho. Alguien en ese grupo finalmente entendía lo que realmente estaba en juego aquí, pero entender y actuar eran dos cosas diferentes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir de vuelta. Hemos hablado suficiente. La pregunta ahora es si estás lista para elegir. ¿Elegir qué? ¿A ellas o a mí? Porque no puedes tener ambos. La intervención ocurrió de todos modos. No en nuestra casa como habían planeado originalmente, sino en la casa de Beatriz. Mi mujer me llamó esa noche, sollozando, tratando de explicar lo que acababa de ocurrir. Me tendieron una emboscada, dijo entre lágrimas. Pensé que solo nos reuníamos para tomar un café, pero tenían toda esta presentación preparada. Escuché sin comentar, mientras describía cómo sus 3 amigas la habían acorralado con copias impresas de nuestras conversaciones de texto, análisis de mis patrones de comportamiento y una presentación de PowerPoint sobre dinámicas de relaciones saludables. Y entonces ella habló, continuó mi mujer. ¿Quién? ¿Nuria? ¿La que te llamó? Sí. Les dijo que estaban locas. Según mi mujer, la amiga tranquila finalmente había estallado. Se había levantado en medio de su intervención y entregado lo que sonaba como una devastadora dosis de realidad. Dijo, estaba a punto de perder al mejor marido que cualquiera de ellas había visto, y era culpa suya, relató mi mujer. Les dijo que habían estado tan ocupadas buscando problemas que los habían creado ellas mismas. Pero aquí está la parte que realmente llamó mi atención. Nuria, aparentemente, se había girado hacia mi mujer y dicho algo que fue directo al corazón de todo. Me miró a los ojos y dijo, quédatelo, deja de escuchar a estas personas y quédate con tu marido, porque si lo pierdes por esta tontería, te pasarás el resto de tu vida arrepintiéndote. Podía escuchar a mi mujer llorar más fuerte mientras me contaba esto. ¿Y entonces qué pasó?, pregunté. Se volvieron contra ella, la llamaron ingenua, dijeron que no entendía las complejidades del matrimonio, que era demasiado inexperta para tener una opinión. ¿Y qué hiciste tú? Silencio. Un largo y revelador silencio. No la defendí, susurró mi mujer finalmente. Me quedé sentada allí, mientras atacaban a la única persona en esa habitación que estaba defendiendo nuestro matrimonio. Esa admisión golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Incluso cuando se le presentó a alguien luchando por nosotros, ella había elegido al grupo sobre el individuo que realmente tenía razón. Pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba, continuó rápidamente. Vine a casa y he estado pensando en todo lo que dijo. Ella tiene razón, ellas tienen razón. Debería quedármelo, debería luchar por nosotros. ¿Debería? Repetí. Interesante elección de palabras. ¿Qué quieres decir con que deberías quedarte conmigo? Como si fuera una decisión que todavía estás tomando, como si estuvieras sopesando los pros y los contras, y pudieras concluir que sí, en balance, vale la pena conservarme. Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Incluso ahora, estás hablando de mí como si fuera una opción que estás considerando en lugar del hombre con el que te casaste. Podía escucharla buscando las palabras correctas, pero el daño estaba hecho. El lenguaje que había elegido revelaba todo sobre cómo todavía veía esta situación. La amiga que me defendió tenía razón en una cosa, continué. Estás a punto de perderme,
pero no porque tus amigas te manipularan. Me estás perdiendo, porque incluso después de todo lo que ha pasado, todavía no entiendes qué está mal en lo que hiciste. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Porque si lo entendieras, no me estarías llamando para decirme que debería estar agradecido de que una persona en tu círculo finalmente decidiera que valía la pena conservarme. Caminé hacia la ventana del hotel de nuevo, mirando la misma vista que había estado contemplando durante 4 días. Esto es lo que todavía no captas. No necesito el permiso de nadie para existir en mi propio matrimonio. No necesito validación de tus amigas, aprobación de tu comité, o una recomendación de la única persona que finalmente descubrió que no soy el enemigo, pero ella te estaba defendiendo. Ella estaba defendiendo la decencia humana básica, el mínimo de respeto que debería existir en cualquier relación, y el hecho de que pienses que debería estar agradecido por eso, me dice que todavía no entiendes el alcance de lo que salió mal aquí. Mi mujer se quedó callada por un largo momento. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que dejes de preguntarme qué quiero que hagas. Quiero que descubras lo que crees que es correcto y lo hagas sin consultar a nadie más, sin pasarlo por el grupo, sin necesitar permiso o aprobación o análisis. Lo he descubierto. Quiero salvar nuestro matrimonio. Entonces deberías haberlo descubierto hace 3 pruebas. Deberías haberlo descubierto cuando sugirieron evaluar a tu marido como a un candidato de trabajo. Deberías haberlo descubierto cuando la persona que me defendía fue atacada y no dijiste nada. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara, pero no lo hiciste. Y ahora me estás pidiendo que esté agradecido de que después de meses de guerra psicológica, una persona finalmente se levantó y dijo: «Oye, tal vez no deberíamos destruir este matrimonio por deporte». «¿Entonces qué ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora vives con las consecuencias de tratar tu matrimonio como un trabajo en grupo. Ahora explicas a la gente por qué tu marido ya no viene a las cenas familiares. Ahora descubres cómo reconstruir la confianza que demoliste sistemáticamente. ¿Estás diciendo que se acabó? Estoy diciendo que tu amiga tenía razón en una cosa. Deberías haberme conservado, tiempo pasado, porque el hombre que se habría quedado a pesar de todo, que habría trabajado en cualquier problema, que habría perdonado casi cualquier error. Ese hombre se desconectó cuando se dio cuenta de que su mujer necesitaba un comité para decidir si valía la pena amarlo. Pero yo te amo. Amas la versión de mí que pasa las pruebas. Amas al yo que obtiene la aprobación de tus amigas. Pero nunca me has amado lo suficiente como para confiar en tu propio juicio sobre quién soy. Colgué el teléfono e inmediatamente lo apagué. Habría más llamadas, más lágrimas, más promesas de cambio, pero el daño estaba hecho. Nuria tenía razón. Marta debería haberme conservado. Debería haber luchado por nosotros desde el principio. Debería haber dicho a sus amigas que su matrimonio no era asunto suyo, pero no lo había hecho. Y para cuando descubrió lo que estaba perdiendo, yo ya había descubierto lo que valía. 2 semanas después, firmé los papeles del divorcio. No por ira o rencor, sino por claridad. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Mi mujer me había mostrado que valoraba el consenso del grupo sobre el respeto individual. El giro final llegó cuando Nuria me contactó una última vez. Había cortado lazos con las otras 3 y se disculpó por no hablar antes. También compartió algo que cristalizó todo para mí. Después de que te fuiste, intentaron convencerla de que tu reacción probaba que tenían razón sobre ti. Dijeron que un buen marido se habría reído y seguido adelante. Eso me lo dijo todo. Incluso en la derrota, no podían aceptar la responsabilidad. Convirtieron mi negativa a ser faltado al respeto en evidencia de que merecía la falta de respeto. Mi mujer hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi hotel con pruebas de que había bloqueado a las 3 amigas, borrado sus números y terminado esas relaciones tóxicas. Pensó que cortarlas nos arreglaría. Te elegí a ti, dijo. Finalmente, te elegí a ti. Me elegiste después de que forcé tu mano. Después de que me fui. Después de que otra persona tuvo que decirte que valía la pena conservarme. Eso no es una elección. Eso es control de daños. Ella se derrumbó completamente entonces, dándose cuenta de que su gran gesto no tenía sentido. No puedes destocar una campana. No puedes desentir la traición.
de descubrir que tu cónyuge piensa tan poco de su propio juicio que necesita la aprobación de un comité para su matrimonio. Los papeles se finalizaron un martes. Ella se quedó con el chalet, yo me quedé con mi dignidad, y ambos nos quedamos con la costosa lección sobre lo que sucede cuando tratas el amor como un experimento de psicología. 6 meses después, escuché a través de amigos comunes que ella había intentado reconciliarse con su antiguo círculo. Aparentemente, la habían recibido con los brazos abiertos, e inmediatamente comenzaron a analizar por qué su matrimonio había fallado realmente. Algunas personas nunca aprenden. Nuria me envió un mensaje el día que el divorcio fue definitivo. Siento que no pudiéramos salvarlo. Le escribí de vuelta. Nunca fue tuyo para salvarlo. Ella tenía razón en una cosa, sin embargo. Mi exmujer debería haberme conservado. Pero para cuando ella se dio cuenta de eso, yo ya había descubierto algo más importante. No necesitaba ser conservado por alguien que pensaba que necesitaba ser probado primero. El amor real no requiere validación de comités. La confianza real no necesita aprobación externa, y el respeto real no viene con condiciones. Aprendí que cuando tratas a alguien como un experimento científico, pierdes el derecho a sorprenderte cuando abandonan el laboratorio. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.